25. La desaparición de la armadura. En medio de ese silencio, ya en el abismo de las pesadillas, una presencia poderosa parecía flotar en el aire, como si fuera la fuente misma de la quietud que envolvía todo. Nadie se atrevía a moverse, a respirar, a hacer cualquier cosa que pudiera romper la solemnidad del momento. Era como si esa presencia supiera todo lo que había en los corazones de los presentes y los mantuviera en un estado de reverencia. De repente, el silencio fue interrumpido por un sonido sordo y grave. La presencia parecía haberse movido, y todos sintieron su presencia aún más intensamente. La silla solitaria que estaba al lado de la ventana empezó a crujir bajo el peso invisible de alguien que se había sentado en ella. Todos miraron hacia ella, pero no había nadie allí. Solo una sensación de energía y poder que llenaba la habitación, como si alguien hubiera traído consigo todo el poder del universo y lo hubiera depositado en esa silla. El silencio pesado seguía envolviendo todo, pero ahora era aún más opresivo, como si se hubiera vuelto tangible y hubiera empezado a pesar sobre los hombros de todos los presentes. Era un silencio que hablaba de algo más allá de lo humano, de una presencia que estaba por encima de todo lo que podíamos comprender. Y todos, incluso los más escépticos, sintieron que estaban en presencia de algo que estaba más allá de su comprensión y su capacidad de explicación. El sonido sordo y grave se escuchaba cada vez más cerca. Era como un eco que resonaba en la oscuridad y que hacía vibrar las paredes de la sala. Los corazones de los presentes latían al unísono, incapaces de ignorar la presencia que se acercaba. La tensión se podía cortar con un cuchillo, pero nadie se movía, nadie respiraba. Solo esperaban, con el miedo dibujado en sus rostros, lo que iba a pasar a continuación. De repente, una figura emergió de la oscuridad, avanzando lentamente hacia ellos. Era alta y esbelta, con una presencia poderosa y una mirada penetrante que parecía escudriñar cada rincón de la habitación. Vestía una capa oscura que se movía al compás de sus pasos y su rostro estaba cubierto por una máscara que no dejaba ver sus rasgos. El sonido sordo y grave provenía de su respiración, profunda y pausada, como si se tratara de un ser sobrenatural. Los presentes quedaron paralizados ante su presencia, incapaces de articular palabra o movimiento. Era como si el tiempo se hubiera detenido en esa habitación, suspendido en un silencio sepulcral. El ser extraño avanzó hasta llegar al centro de la sala y allí se detuvo, su mirada fija en los presentes. Nadie se atrevía a hablar, ni siquiera a respirar. Solo esperaban, expectantes, lo que iba a pasar a continuación. El sonido sordo y grave de su respiración se hacía cada vez más intenso, envolviéndolos en una atmósfera opresiva y cargada de tensión. Finalmente, el ser extraño alzó una mano, señalando a uno de los presentes con un dedo largo y esquelético. Fue entonces cuando el silencio se rompió, y un grito ahogado se escuchó en la habitación. Nadie sabía lo que iba a pasar a continuación, pero todos sabían que algo terrible estaba por ocurrir. El ambiente en la sala estaba tenso y denso, como si una nube gris de incertidumbre hubiera descendido sobre los presentes. Un hombre, con una expresión grave en el rostro, se levantó de su asiento y señaló con su dedo índice a uno de los presentes. La mirada de todos se posó sobre el individuo señalado, quien pareció encogerse ante la fuerza de la mirada acusadora del hombre. El silencio que reinaba en la sala era opresivo, solo interrumpido por la respiración agitada del hombre señalado. La tensión era palpable, como si en cualquier momento pudiera estallar en un estallido de violencia. El hombre que señalaba permaneció inmóvil, con los brazos cruzados, esperando una respuesta. Por un momento, pareció que el individuo señalado se iba a defender, pero en su lugar, bajó la cabeza y murmuró una disculpa. La tensión se disipó como si alguien hubiera abierto una ventana y dejado entrar el aire fresco. Los presentes parecieron suspirar aliviados al ver que el hombre que señalaba volvía a su asiento sin decir una palabra más. Pero todos sabían que la sombra de la acusación había quedado en el aire, y que nada volvería a ser igual después de esa señal. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por un par de velas encendidas en la mesa central. La atmósfera era tensa, como si un aire pesado hubiera caído sobre los presentes. Todos estaban sentados en silencio, observando al acusado, cuya figura se recortaba en la pared detrás de él, proyectando una sombra oscura y amenazante. El acusado se mantenía en silencio, con la mirada clavada en el suelo, como si supiera que las palabras no podrían salvarlo. Fue entonces cuando el líder de la reunión levantó la mano, señalando hacia el acusado y pronunciando sus palabras con un tono grave y sordo.
Tú eres el responsable de lo que ha ocurrido. Tú eres el único culpable. La sombra del acusado se movió, como si hubiera saltado de la pared, envolviéndolo en un abrazo frío. La acusación había sido lanzada, y el peso de la sombra de la culpa se cernía sobre él, amenazando con arrastrarlo hacia abajo en una espiral de oscuridad y desesperación. El acusado levantó la vista, con los ojos llenos de miedo y arrepentimiento, sabiendo que tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones, sin importar lo que sucediera a continuación. Brielle caminaba por el sendero oscuro, rodeada de árboles que se alzaban imponentes a su alrededor. Una fina lluvia caía sobre su cabeza, mojando su cabello y ropa. Los sonidos de la noche eran inquietantes, y la oscuridad parecía devorarla a cada paso. De repente, algo llamó su atención. Una luz tenue se movía en la distancia, como una luciérnaga perdida. La curiosidad y el miedo se entremezclaron en su corazón, haciéndole temblar. Avanzó cautelosamente hacia la luz, hasta que llegó a un pequeño claro. En el centro, había una figura encapuchada, sentada en un tronco, con una linterna en la mano. La joven se quedó paralizada, sin saber qué hacer. La figura levantó la vista y la miró fijamente, como si pudiera ver a través de la oscuridad. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz ronca y profunda. La joven se quedó sin palabras, incapaz de responder. La figura se levantó lentamente, acercándose a ella con pasos firmes. La joven se sintió cautivada por su presencia, pero también temerosa. No sabía quién era ni qué quería de ella. Pero antes de que pudiera decir algo, la figura se detuvo frente a ella y le susurró al oído: «No tengas miedo. Estoy aquí para protegerte». Brielle sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero al mismo tiempo se sintió reconfortada. Sabía que estaba en manos de una fuerza misteriosa, pero poderosa, una sombra protectora que la acompañaría en su travesía por la noche oscura. El tiempo, implacable e inmutable, avanza sin descanso, dejando tras de sí una estela de recuerdos y vivencias que jamás volverán. En la lejanía, el sol se asoma tímidamente sobre el horizonte, dando comienzo a un nuevo día. Las manecillas del reloj avanzan con lentitud, marcando cada segundo con una precisión casi divina. En el parque cercano, un anciano se sienta en un banco, observando con melancolía el paso de las horas. A su alrededor, el mundo se mueve a un ritmo frenético, pero él permanece allí, inmóvil, como una roca en medio del río de la vida. Sus pensamientos vuelan hacia el pasado, hacia tiempos en los que todo parecía más sencillo y la vida se extendía ante él como un camino interminable. Ahora, en cambio, siente que el tiempo se le escapa entre los dedos, que su vida se acerca a su fin y que nada puede hacer para detenerlo. A su alrededor, los pájaros cantan y la brisa agita las hojas de los árboles, pero él permanece allí, absorto en sus propios pensamientos. El tiempo sigue avanzando, implacable, y con cada segundo que pasa, siente que se acerca un poco más a su destino final. Pero a pesar de todo, sigue ahí, en ese banco del parque, como una prueba de que el tiempo, aunque pueda ser cruel, no puede doblegar la fuerza del espíritu humano. Y así seguirá, día tras día, hasta que el tiempo mismo decida poner fin a su existencia. El espacio era vasto y oscuro, y parecía extenderse hasta el infinito. Las estrellas brillaban en el cielo, titilando como diamantes en la negrura del espacio. La nave espacial flotaba silenciosamente, navegando a través del vacío sin fin. Los controles parpadeaban suavemente, indicando que todo estaba funcionando correctamente. El comandante de la nave observaba la pantalla, escudriñando el espacio en busca de señales de vida. La tensión era palpable en la cabina, ya que los tripulantes sabían que se encontraban en un territorio desconocido y peligroso. De repente, una luz brillante apareció en la pantalla, y el comandante dio una orden rápida al piloto para que se acercara. A medida que se acercaban a la luz, se dieron cuenta de que era un planeta, rodeado por una exuberante atmósfera. La nave entró en la órbita del planeta, y los tripulantes se maravillaron con la belleza de la Tierra vista desde el espacio. Se sentían pequeños y humildes ante la vastedad del universo, y a la vez emocionados por la aventura que tenían por delante. La tripulación se preparó para aterrizar, y el comandante dio las órdenes finales para el descenso. La nave entró en la atmósfera, y se sacudió con la fuerza del reingreso. Los tripulantes se aferraron a sus asientos, sintiendo la presión del desplazamiento. Finalmente,